Genaro, antes de entrar, Genaro Villamil, antes de entrar, de platicar, de que nos platiques sobre tu libro La rebelión de las audiencias, tu opinión sobre la licitación de los canales de televisión y los nuevos grupos que entran en diferentes regiones del país, entrarán a transmitir televisión abierta. Mira, Ciro, a reserva de que se confirmen los datos empresariales de cada uno de los grupos, porque son datos que todavía el Instituto Federal de Telecomunicaciones no da abiertamente, pero hay información interna de que, por lo menos en un caso, en el Telsusa, estamos hablando de un broadcaster muy conocido en Centroamérica y en América Latina, que es Ángel Remigio González. ¿Él es? Ángel Remigio. Él, a través, digamos, de una serie de empresarios, Ángel Remigio, mejor conocido como el Fantasma, sí. Por cierto, fue el expresidente peruano, dice la leyenda, que le puso ese mote del Fantasma. Él vive en Miami desde los 80s, tiene 42, 45 canales de televisión en todo Centroamérica y en Sudamérica. Y en México tiene 5 canales de Chiapas, 2 de Tabasco y 1 de Veracruz, si no me equivoco. Entonces va a entrar a la competencia por la televisión abierta digital en plazas muy importantes como serían Tehuacán, Puebla. Campeche, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Exactamente. En Puebla va a estar en pugna, hasta donde entiendo, con Multimedios, a menos que les den uno de los 2 canales ya sea a Multimedios y a otro a Telsusa. El problema aquí es que se pueda repetir, que no se repita más bien el caso de Tecnoradio. En la licitación de radio. En la licitación de las frecuencias de radio, porque Tecnoradio fue descalificada por tener vínculos con un jugador dominante, sí, o un jugador ya existente en la radio, que era Radiorama. Aquí el asunto es si no existe y si se acredita la no existencia de algún vínculo con TV Azteca, en el caso de Telsusa. Encabezada por el señor Ángel Remigio González. Hasta donde sabemos, sí, él está detrás. La autoridad no nos quiso dar el nombre, nos dijo es una persona conocida en los medios, pero nos explicaron que por el procedimiento de la licitación no nos podía decir. Sí, hay mucha reserva, y ayer justamente en redes sociales estaba preguntando a alguien que pues es un gran conocedor de esto, que es también Gabriel Sosa Plata, sí, y yo le comentaba, bueno, la información que yo tengo es que está esta persona, ¿no? No ha sido desmentida, no creo que se desmienta hasta que culmine el primer proceso de licitación, ¿no? Ahora, de 148 frecuencias que solo se estén buscando 31, habla de que todavía no hay un modelo de televisión regional competitiva, y yo creo que ese sería el futuro, la verdad, para muchas empresas incluso que no pueden llegar a televisión abierta nacional, que por lo visto difícilmente habrá ya no habrá una cuarta cadena nacional de televisión. No, ya no. Ya no la habrá. Serán estos modelos regionales. Ya vemos que Francisco Aguirre pues ahora va a competir por la paga. Sí paga. Aunque nos decía el funcionario del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Alejandro Navarrete, que la cantidad que va a pagar ahora Francisco Aguirre por la concesión de un canal en el Valle de México, sí, es más o menos lo que pagó de multa por no haber pagado. Los 41 millones. Sí. Ajá. No, los 400 millones. Acuérdate que él... sí, cierto, 425 millones. Él ofreció 3,000 millones de pesos por la cuarta cadena nacional. Casi el doble de lo que ofreció Imagen. Imagen ofreció 1,800, casi el doble. No cumplió y tuvo que pagar una sanción de 415 millones. Ahora va a pagar 425 millones. No es poco dinero, ¿eh? No. Simplemente para sentarte, tener la frecuencia, y a partir de eso invierte para tener tu canal de televisión, que es lo mismo que va a tener que pagar Grupo Multimedios, Milenio, que llegan ahora como televisión digital. Así es. Sí. Y también está Quiero Media, que ahí la verdad no sé quiénes sean, ¿no? Están pugnando por Jalisco. Entonces
Habría que todavía esperar, pero si el personaje Ángel Remigio González, el fantasma. Es todo un personaje, estuvo en los Panama Papers hace un año, se ha vinculado mucho con casos muy fuertes, es un hombre muy hábil para los negocios y no le gusta, por supuesto, dar entrevistas, ¿no? Vamos a buscar información a partir de lo que nos está diciendo Genaro Villamil, y pues en mejor momento imposible esta charla. Habíamos quedado con Genaro, de hecho movimos la fecha en estos días ya por la agenda de Genaro, pero pues nos cayó justo en este día, el día en que se conocen la mayor parte de los ganadores de la licitación de lo que iba a ser la cuarta cadena nacional de televisión. Serán ahora canales regionales, y ahora que regresemos vamos a platicar con él sobre su libro La rebelión de las audiencias. Uno de sus planteamientos, de sus tesis, es: la gente está dejando de ver televisión abierta y está consumiendo la información, los videos por otras vías. Volvemos. Nos preguntaban, estaban recibiendo llamadas ahora en el corte, nos decían que cómo es posible que si Radio Centro trae una deuda de 2.300 millones de pesos o de ese orden, el señor Francisco Aguirre vaya ahora a buscar un canal de televisión abierta, ofreciendo de entrada, de saque, para tener la concesión, 425, casi 426 millones de pesos, Genaro. La misma pregunta se hizo cuando la licitación de las dos cadenas, ¿no? Y él decía que pues sí, que tenía apalancamiento, y luego también se manejó esta posibilidad de que estuviera Germán Larrea, de Grupo México, ¿no? Sí. Entonces, pues yo creo que debe tener mucho interés Francisco Aguirre de entrar a una licitación o de tener una cadena de televisión, porque ya es la segunda vez, ¿no? Vamos a ver si en esta sí paga. Platícanos de la rebelión de las audiencias, de la televisión a la era del trending topic y el like. Pues es una revolución, es una rebelión más que una revolución. Ciro, yo lo comparo un poco con cuando me han preguntado los jóvenes, sobre todo, que no conocieron de este episodio, pero con el destape español. Es algo muy similar a lo que sucedió al final de la dictadura franquista y el inicio de la democracia española, con pues las expresiones culturales, con las manifestaciones artísticas, pues incluso el tono tan desafiante, ¿no?, de la movida española, porque se estaba rompiendo un modelo autoritario, estaba acabando un periodo de como una olla de presión muy fuerte. Ahora, en este caso está ocurriendo con las expresiones en plataformas digitales y en redes sociales. Hay dos procesos que se están conjuntando: el proceso tecnológico, que viene desde hace 10 años, de convergencia entre radiodifusión y telecomunicaciones, y en el caso mexicano, muchos años de control informativo en el medio más importante, el que tiene alcance para el 94% de los hogares, casi el 100%, que es la televisión. Ese modelo, lo que yo llamo la fórmula televisiva en México, se quebró. Yo creo que ya se quebró. Yo creo que ya es muy difícil que alguien sobreviva solamente de estar, bueno, algunos sí lo hacen, de estar solamente dependiendo de la publicidad gubernamental, ¿no? Ya lo que tú necesitas son audiencias y un tono informativo o incluso de entretenimiento en función de esas audiencias. Esa rebelión es lo que está marcando el ecosistema. Unas audiencias mediático, que hoy tienen una oferta inimaginable hace 5 años, hace 10, hace 15. Así es. Prácticamente al alcance. Eran dos cadenas de televisión abierta, nada más. Televisión, pero estas audiencias hoy tienen la posibilidad de consumir por la vía digital, la plataforma que quieras, prácticamente lo que deseen cuando lo deseen. Así es. Y tú lo tocas muy bien en tu libro, con las OTTs, en fin, con todos los nuevos programas, nuevas formas de acceso a información, entretenimiento. Y también se fragmentaron. Eso es algo que hay que entender. Hay una fragmentación que ya tiene que ver con el nivel de especialización, con el nivel de gustos, con el nivel incluso hasta de identidades culturales, ¿no?, y de identidades regionales, de apuestas, ¿no? La idea de una audiencia masiva, homogenizada, que te va a consumir todo tipo de productos
porque tú eres el medio abierto y no hay de otra, pues eso ya se acabó. La verdad es que todo el mundo está sapeando, ¿no? Todo el mundo estamos siempre buscando contenidos, ¿no? Y esa es la posibilidad que te da la digitalización, la compactación y la fusión de radiodifusión y telecomunicaciones, ¿no? Ahora, también están pasando cosas muy locas, ¿no? Es decir, no hay nadie no hay una mano invisible que esté controlando esto, es decir, es algo caótico, anárquico, a veces a algunos nos desespera, a otros nos alienta, pero también es un fenómeno. Quizá es la única transición que se ha ocurrido en México, la transición de lo analógico a lo digital. Pero además ha ocurrido y sigue ocurriendo y está llena de sorpresas. Y yo leía tu libro, además leí el libro con un interés de encontrar algunas pistas sobre lo que nos ocurre a quienes nos dedicamos finalmente. Sí. Nosotros somos productores, en mi caso productor de radio y productor de televisión, y nos llevamos unas sorpresas. Así con es. Las nuevas formas de consumo de información o de acceso de información o de participación en la información. Inimaginables, Genaro. Inimaginables hace tan solo 5 años, ni Para siquiera. Nosotros inimaginables hace 1 o hace 6 meses. Sí. O sea, el proceso se aceleró 2015, 2017, Ciro. Es decir, incluso las estadísticas, tanto del IFETEL como del INEGI, como de organizaciones privadas como IAB, ya ni siquiera hablamos de IVOPE. O sea, ya ni siquiera hablamos de esas grandes mediciones de rating que todavía cuenta en la televisión, todavía cuenta, ¿eh? Cuenta para la publicidad, sí. Cuenta mucho para la publicidad. Y para la toma de decisiones y para la toma de decisiones de producción sí cuentan. Sí, pero aquí estamos ante otro fenómeno. Es decir, si no medimos de manera distinta el rating, si solamente estamos con este asunto del análisis cuantitativo, también estamos perdiendo la posibilidad y la visión de llegar a audiencias muy especializadas que son interactivas y que además están reclamando siempre un nivel de calidad y de crítica también muy intenso. O sea, son muy demandantes de producción crítica. Pero son también, y te lo digo, insisto, desde el lado de la producción, son muy generosas. Sí, claro. Tremendamente generosas. Nosotros nos estamos dando cuenta, ¿no? De la forma en la que, por ejemplo, a nosotros en imagen, en la noche, nos están consumiendo. Para nosotros ha sido una de las gratas sorpresas en este proceso al que llegábamos, pese a que veníamos de otras experiencias de televisión, llegábamos con todas las dudas, y más después de leer a Genaro Villamil, que la gente ya no va a ver televisión, ya no quiere la televisión, ¿no? Y sin embargo también son muy generosas, son durísimas luego su crítica, sí, pero son de una generosidad en la manera en la que se acercan, ¿no?, a ver tus producciones. Sí, porque no sabemos cómo agradecerlo. Porque además, tú lo estabas observando, Ciro, es decir, hay una deserción muy fuerte de la televisión, de audiencias, sobre todo las jóvenes, o sea, las que ya no crecieron con televisión abierta. Pero hay también una nueva manera de ver la televisión. O sea, nadie está viendo, hasta donde yo conozco, televisión solamente sentado viendo la pantalla. Hay quienes ya están tuiteando. Que sí la siguen viendo, ¿eh? Es un segmento que ya no interactúa. Sí, es decir, que es el viejo modelo. Es decir, la audiencia que va a consumir y hablará de lo que ve. Pero hay un segmento, hay muchos segmentos donde incluso ya de gente mayor que ya le entra al Facebook Live al mismo tiempo que está viendo televisión, que está consumiendo radio, y que incluso ya, eso sí es la minoría que lee medios impresos, desgraciadamente. Entre comillas, Genaro, entre comillas. Al menos lee medios impresos, pero es que el medio impreso es también ya un medio digital. Sí, claro. Nosotros, yo me acuerdo, comentábamos, decíamos, bueno, a ver, una columna, los que escribíamos columnas en diarios, ¿cuánto nos leerían en 2002, 2003? 7,000, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, son 50,000 personas. Hoy, tú lo sabes, hay columnas que por la vía digital te leen cientos de miles, exacto, ¿no? Entonces, y pues las sigues publicando en Reforma, en Milenio, en La Jornada, en El Universal. Entonces están leyendo menos
Leyendo menos papel, directo en el papel. pero es el mismo texto, Pero el es mismo el- texto que publico para el papel, lo están leyendo mucho más Es en el esta, digital. es esta cosa Sí. que a veces no le entendemos o te cuesta mucho trabajo entender, que son audiencias convergentes. Sí, Es decir, necesitas esa convergencia. Si tú te la niegas como medio, te estás negando el acceso a muchísima audiencia. Y hay quienes dicen, bueno, es que la parte digital no me genera publicidad. Ese es otro cuestionamiento también real, ¿no? Pero esto o sea, no va a haber vuelta de hoja. Esto va a seguir. El salto digital en México, el salto publicitario digital en México se ha tardado sí. en comparación con el de Estados Unidos, que fue el año pasado. Que también se tardó muchísimo. Sí. 5 años, 7 años, 10 años. Sí, sí, ¿no? sí. Porque el sector más conservador incluso es el publicitario. O sea, las grandes agencias, los grandes compañías. Siguen comprando prime time en televisión, siguen comprando la final del fútbol, siguen comprando la telenovela. Y no han entendido que también hay nichos de mercado y de audiencias en medios pequeños. O más bien, la digitalización hace que ya no existan medios pequeños. Es decir, si tú tienes una audiencia muy fiel, aunque sean muy pequeñita, por ejemplo, yo conozco muy bien los sitios especializados en telecomunicaciones, que son sitios pequeños en términos de volumen, Sí, sí. pero con un nivel de especialización y son muy buenos. incluso de comercialización y hasta de impacto. El Sí, caso sí, del sí, espionaje fue hecho por una red de jóvenes que vienen del 132 que son especializados en el tema. Tenemos que hacer una pausa y al regresar seguimos conversando con Genaro Villamil sobre la rebelión de las audiencias. Volvemos. Bueno, Televisa, omnipresente en este libro, La rebelión de las audiencias. Y además, pues como revisas, ya has revisado tú a Televisa desde hace muchos años, desde una posición muy, muy crítica. Genaro. Porque Televisa nace con el sistema contemporáneo, es decir, nace incluso en el mismo año que el PRI, no como Televisa, como Telesistema Mexicano, y ha sido una columna vertebral. Televisa es más allá de lo que han sido sus directivos o sus conductores incluso, o sus accionistas. Televisa es una empresa del poder, y era una empresa que el sistema necesitó para poder mantenerse en el poder. ¿Qué está sucediendo? Le sucedió lo mismo que es la ecuación esta a veces tan simplista, pero que ayuda mucho a explicar. Llegan al momento cumbre Televisa con la llegada de Enrique Peña Nieto y está pagando también los costos del apoyo. ¿Te parece? Sí. Hay buenos números, Televisa, de audiencia. Trae Sí. números de audiencia altos porque es la cadena más, o sea, Sí. son dos cadenas muy importantes, pero por ejemplo, según el IFETEL, antes se repartían el pastel 70-30, ¿no? Televisa y TV Azteca. Y ahorita Televisa baja a 65% frente a TV Azteca, que sube tantito. Dijo que son unas cifras bien raras. Son Esas raras. que dio a conocer IFETEL, que no tienen mucho que ver con las de IVOPE, las que vemos todos los días. Pero en fin, Pero no le está yendo mal. no es una empresa muy grande, no va a quebrar, digamos, de manera estrepitosa, pero está en una crisis de identidad y laboral. O sea, despidos, deuda, endeudamiento, pero sobre todo la crisis de identidad fue lo que más le ha costado a Televisa, sobre todo a Televisa entender que esta situación no es pasajera, que este cambio en el tono y incluso hasta en la molestia de las audiencias es algo que tienen que enfrentar. Y tienen que enfrentarlo no nada más con cambios tecnológicos o cambios de colores o cambios de caras, sino con otra actitud frente a la audiencia y con otra actitud frente a la información, una actitud más crítica. Sin embargo, a ver, ¿cómo me explicas esto? Nosotros presentamos, desde que estamos aquí en la mañana, presentamos las cifras de Comscore, de Sí. consumo de usuarios en Internet. El Universal siempre aparece como número 1, porque presentamos por sitios, pero si hiciéramos la presentación por grupos, Sí. Televisa sería número 1. Si sumáramos
Televisa, más Televisa Noticias, más Televisa Deportes, más, ¿cómo se llama su revista? TV y Novelas. ¿Cuál es? TV Novelas. TV y Novelas. Son 6 o 7 grupos. Estaría arriba de cualquier otro, incluido el Universal. ¿Cómo se explica que tenga ese seguimiento en redes sociales Televisa? Porque es una empresa que sigue siendo una empresa muy grande y con una extensión enorme. Pero yo te preguntaría, ¿cuántos temas Televisa ha podido colocar en la agenda informativa o en la agenda de las redes de manera propia? Es decir, bueno, de hecho ya ni siquiera ningún medio puede decir o puede presumir que marca la agenda setting o lo que le llaman la agenda trending. Eso que le daba poder al medio, que era su capacidad de incidir o de atemperar la agenda informativa, ya la perdió Televisa y en realidad nadie la gana. Es decir, no se le transfiere a nadie de manera directa. Son tópicos que tienen que ver también con el estado de ánimo de la sociedad mexicana, que está de producción. Yo creo que es una gran noticia, es la gran competencia por la información. Por supuesto. Lo acabamos de ver en el caso de la nota de Odebrecht, ¿no? Es un nuevo medio que forman periodistas muy conocidos, todos ellos. Así es. ¿Cómo se llama? Ignacio Rodríguez Reina. Sí, bueno, Nacho, Alejandra Chanik y ellos, pero ¿cómo se llama? Quinto elemento Lab. Y por lo pronto ganan el arranque de esta semana y probablemente mañana lo gane un periódico, una imagen en televisión o qué sé yo. Así es. ¿No es lo que queríamos? Sí, por supuesto. O la gana Proceso, vuelve a salir algo en un periódico, a veces incluso se viene a entregar un gobernador aquí a un programa de radio, en fin, ¿no es lo que queríamos? Sí, por supuesto. O sea, yo ahí es donde veo sí hay un elemento de democratización real. Pero es un elemento democratizador que viene del lado de las audiencias, es decir... ¡Qué bueno! Y pues sí, es lo que te digo, quizás es la única transición real que hemos vivido. El problema es que también este fenómeno está generando mucha frustración en mucha gente que está viendo pues todo lo que estamos viendo todos los días, un espectáculo de cleptocracia cada vez más enredada, ¿no? Pero todo eso termina estando o en los medios digitales o en los medios de información, en la prensa, ahí está. Ya nadie lo puede ocultar. Es decir, ya no hay... Desde hace tiempo, ¿eh? Yo 2, 3, 4, 5, 7 años. ¿Cuántas historias de personajes poderosos que han caído en desgracia hemos visto nada más en esta década? Así es. Pero, por ejemplo, Ruiz Esparza no cayó y no ha caído y no creo que caiga a pesar de la reacción de la ciudadanía y de las audiencias. Lo que sí pasó medios y de las redes con Lady Profeco, si te acuerdas. O sea, el gobierno federal empezó como muy cuidadoso de esa imagen. El glorioso restaurante Máximo Bistró y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hay una pequeña diferencia, ¿no? Corefel. Sí. Corefel, que también, digamos, lo mueven de Conagua. El helicóptero de Conagua. Por un helicópterazo que sale en Facebook. Sí. Es decir... Fíjate que sale en Facebook, luego lo retomamos los medios y se va a los pocos días. Fue un vecino que le tomó las fotos y las subió. Sí. El problema que yo percibo en algunos sectores, ya no mediáticos, sino gubernamentales, es esta especie de endurecimiento. En lugar de entender y de interactuar, hay un endurecimiento. ¿Te parece? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿endurecimiento qué? ¿Con la pauta publicitaria? No, endurecimiento con la información y con la reacción del gobierno frente a la sociedad. Está bien, bueno. Por lo menos ya borró del Instagram Peña Nieto algunas fotos. Yo creo que se va a quedar sin Instagram. Que también eso es parte de la botana en las redes, ¿no? Sí, pero ¿te parece eso endurecimiento o equivocación o mal reflejo? ¿Te refieres a lo de Julián de la semana pasada? Julián y borraron también las fotos de Enrique Peña Nieto con el presidente de Odebrecht. Claro. En la página oficial de Los Pinos. No, hay una especie no vamos a ceder ante este mal humor social, porque así lo percibe y lo dijo Enrique Peña Nieto, hay un mal humor social. Sí. No es un mal humor social, no es un asunto de hoy amanecimos de mal humor, no es un mal rato. No es un mal rato, exactamente.
Es una tendencia que está creciendo y que está presionando a la democratización del sistema. ¿Qué ves para el 18? Para En el este 18 informativo. Va a ser una pelea durísima, ya está adelantándose. Curiosamente, las redes y las audiencias están muy por adelante de los partidos. Es decir, el PRI todavía está prolongando hasta enero del próximo año su decisión cuando... Ayer nos dijo Ochoa que en noviembre, diciembre. ¿Sí? Enrique Ochoa, eso nos dijo ayer. Bueno, sí. Pero hace 6 años todo el mundo ya estaba clarísimo que era Enrique Peña Nieto el candidato del PRI. Y ahorita todavía está la especulación, ¿no? De si es Mid, si es Aurelio Nuño, si es Osorio Chong. Es decir, hay una especie de alentamiento, ¿no? Obviamente el más adelantado es López Obrador. ¿Cómo lo ves a él con las nuevas audiencias? Ha logrado interactuar de una manera intensa, sus Facebooks generan nota, dan nota. Recordemos que López Obrador tiene este entrenamiento. Nosotros lo estamos esperando. Generalmente los que pone, ¿a qué hora lo pone? Como a las 7, 8 de la noche. Siempre lo estamos esperando. No siempre es nota, ¿no? Así a veces incluso repite, ¿no? Pero a veces puede ser hasta la nota de la tarde-noche. La nota de apertura de nuestro noticiero de la noche. Él a través de Facebook Live dijo lo de José Antonio Meade. Iba a ser el candidato del PRI. Y la semana pasada dijo, o el otro día, que iba a ser Nuño, en fin. Pero la estamos esperando su producción en Facebook. Tiene este entrenamiento que hizo desde el gobierno del Distrito Federal de marcar agenda mediática con aquellas famosas conferencias también mañaneras. A las 6:30 eran, 7. 7 de la mañana. 7 de la mañana. Ahora, también le sucede lo que le sucede a todos los que también tenemos audiencias muy críticas. Las audiencias también se te revelan y te dicen y te cuestionan cuando, pues, los casos recientes de Tláhuac, de la diputada veracruzana. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a esta parte de ida y vuelta. ¿Ya le entendió López Obrador? ¿Es el que mejor le entiende? Yo creo que sí. De los, yo creo que sí. Se perfilan para el 18. Yo creo que sí. O sea, hay un elemento de política natural de López Obrador. Si eres bueno también en la plaza, evidentemente vas a ser bueno también en las redes. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es como la digitalización del debate en la plaza pública, ¿no? Hay otros candidatos que están intentando, pero bueno, más bien lo que hacen es comprar cuentas y inflar sus likes y sus seguidores, que a final de cuentas eso no sirve para nada, porque eso se ve a leguas, ¿no? Que vamos a ver una estrategia de intento de ensuciar las redes sociales, de guerra sucia, ya de lo hemos rumores, visto en varias ocasiones. pero en 2018 se va a intensificar. Yo creo que lo vimos en el inicio del año con el gasolinazo, esta guerra de rumores y todo esto, y hay que alfabetizar mucho digitalmente. Como comunicadores, como periodistas, Ciro, yo creo que también suena un poco vasconceliano el asunto, pero sí Vasconceliano. pero sí hay que explicarle muchas veces a la gente por qué una nota es falsa o por qué no se sostiene, ¿no? Bueno, se nos acaba el tiempo del programa. Genaro Villamil, hemos platicado con él sobre su libro La rebelión de las audiencias, de la televisión a la era del trending topic y el like. Acaba de salir, es edición Grijalbo. Ojalá tengamos oportunidad más adelante de darle una repasada a este y a otros temas, Genaro. ¿Cómo no? Ciro, un gusto, gracias. No, he estado con nosotros y además gracias por el comentario sobre Ángel Remigio González, supuestamente el hombre de Telsus, esta empresa que se va a llevar 10 canales de televisión. Gracias.